Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, del verso 8 al verso 9. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué bueno poder mirar en el texto que leímos cosas muy importantes acerca de lo que es el llamamiento de Dios. Y uno de ellos es que Dios nos llamó no con cualquier tipo de llamamiento, sino con un llamamiento santo. Amén. El llamamiento que Dios nos hizo fue santo. Amén. Y dice, y no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Él. Amén. Según el propósito de Él, según lo que Él ha predispuesto para nosotros y conforme a la gracia. Mira, hermanos, el llamamiento que Dios nos hizo fue este: según su propósito y según su gracia. No es según nuestras obras, no es según nuestro pensamiento, no es según nuestra disposición, sino según la gracia y el propósito de Dios. Amén. Para que vayamos comprendiendo desde ahí. Ahora, ¿qué es llamar? ¿Quién me dice algo? ¿Qué es llamar? ¿Qué es llamar? Cuando usted me dice, no, fue que el hermano me llamó. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Para un propósito. Sí, Dios nos llamó para un propósito. Marilyn. Solicitar a alguien, puede ser, ¿sí? Esa es una buena definición. Vamos a definirlo también como la acción de traer algo de una parte a otra, ¿sí? Cuando a usted lo llaman es porque está allá y lo solicitan acá. Entonces, eso es un llamamiento. Llamar es eso. O sea que Dios, cuando habla de su llamamiento, fue que Él nos hizo venir de allá, de donde no servíamos, de donde estábamos en el anonimato, y nos trajo acá. Amén. Amén. Digan amén. Bueno, ahora, hermanos, en la Biblia encontramos varios tipos de llamamientos. Uno es el llamamiento al arrepentimiento. ¿Cuántos han recibido ese llamamiento? ¿Cierto? Hemos recibido ese llamado al arrepentimiento, que es el cambio de mente que Dios hace en nosotros, es el repudio al pecado, es el apartarse del pecado, es que Dios cambia nuestro corazón. Ese es un llamamiento. También Dios nos ha llamado a la santificación. Hemos sido llamados a estar en ese proceso de santificación. Pues así como Él es santo, porque Él es santo, amén, dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Y ese porque es el proceso que nosotros vamos teniendo en la vida cristiana de ir en el camino de santificación. Y el otro llamamiento que recibimos y encontramos en la Biblia es el llamamiento al servicio. Ese llamamiento a servir es un deber de todo cristiano. Dios nos ha llamado a salvación, a santificación, pero también nos ha llamado a servir. Dios no nos ha llamado para venir y sentarnos en una banca y quedarnos de brazos cruzados. Dios nos llamó para que fuéramos útiles en su iglesia. Y mira, hermanos, para cuando Dios llama, siempre hemos visto que antes de Dios usar a alguien, siempre le da una preparación. Cuando Dios le va a encargar a alguien, a un hombre o a una mujer, una misión que realizar,
siempre tiene una preparación con esa persona. Si usted ve a los discípulos, fueron 3 años y medio que Dios dedicó a esos 12 hombres para prepararlos, para adiestrarlos, para que esas personas estuvieran listos, aptos para la misión que tenían que emprender. Siempre se ha visto eso. Cuando Eliseo estaba ya con el llamamiento a servir, a ser el sucesor de Elías, Eliseo no comenzó de una vez. Cierto que él tuvo un proceso. ¿Por qué es que hay que llevar un proceso? Porque es en ese proceso en el que Dios nos va formando, nos va enseñando, nos va adiestrando. Y por eso estamos esta noche aquí. Porque el Señor, al que quiere usar, al que quiere encargarle una misión, primero lo prepara, primero lo adiestra. Y esa adiestración, esa preparación, hermanos, no es natural, es espiritual. Y usted dice, ¿y por qué estamos aquí? Por eso, porque su espíritu, que es de Dios, lo ha movido para estar aquí. Porque no es en las grandes universidades donde se aprende a servir al Señor. Porque no es leyéndose los mejores libros, los más excelentes comentarios donde se aprende a servir al Señor. Se aprende a servir al Señor cuando yo rindo mi vida a Él. Cuando digo, Señor, yo dispongo mi vida, me doblego, me sujeto, me doy con todo para servirte a ti. Por eso se dice y es cierto que es algo espiritual. Y mire, mi hermano, vamos a ver esta noche 12 pasos en la forma en que Dios nos prepara a nosotros. Cómo Dios va preparándonos paso por paso. Y qué bueno que en esta noche usted y yo estuviéramos bien atentos para saber en qué paso vamos. Mire, mi hermano, qué bueno, felicito a los hermanos que trajeron en qué escribir, porque eso denota que usted quiere aprender más. Se aprende más cuando se ve, se oye y se escribe. Se aprende más fácil. Entonces le felicito, y los que no lo trajeron hoy, para mañana yo sé que también les será muy útil. Entonces vamos a tomar esta noche como ejemplo de preparación para el servicio el ejemplo de Jeremías, del profeta Jeremías, en el capítulo 18, esa figura de cuando Dios lo lleva a casa del alfarero para que Jeremías viera cómo trabaja el alfarero el barro. Y ahí en ese barro, en ese trabajar, vamos a ver esos 12 pasos que hace el alfarero con el barro y que Dios hace con nosotros. ¿Preparados? Vamos con el primer paso. El primer paso que hace el alfarero con el barro es que debe ser removido de la tierra. El barro tiene que ser removido de la tierra. No toda la tierra es barro útil. Es una parte especial en la tierra que se llama barro. Ese barro es sacado de allá. Ahora, nosotros como iglesia, hermanos, todos hemos sido sacados de allá. Todos hemos sido sacados de las tinieblas a este precioso reino. ¿O usted no? Todos hemos sido sacados de las tinieblas. Todos hemos sido salvos, sacados de allá. Esto denota, hermanos, que aquí en las manos de Dios, en la obra de Dios, todos somos iguales. Aquí no es más grande el universitario, aquí no es más grande el que tenga un mejor empleo, el que tenga una mejor posición social, el que viva en el estrato más alto. No, Señor. En la obra del Señor todos fuimos sacados de las mismas tinieblas, del mismo reino, y todos hemos sido traídos a la iglesia del Señor.
Entonces yo creo que aquí todos hemos superado el primer paso. Sí, todos hemos superado el primer paso. Ese es el primer paso que Dios hace con nosotros. Ahora, después de que el alfarero toma ese barro de la tierra, empieza a separar, a examinar bien, y lo que no es barro se va sacando aparte. Se va examinando mejor el barro y las cositas pequeñas se van sacando aparte. La arcilla debe ser separada de lo que no es arcilla. Nosotros, hermanos, tenemos que entender algo. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando Dios nos trajo de allá del mundo acá a su reino, nosotros tenemos que marcar una gran diferencia. Nosotros tenemos que aprender a saber que lo que no es del mundo no va con nosotros. Hoy hablábamos con un hermano, amigo de mi esposo, y él decía algo muy cierto. Él nos contaba que todo el tiempo a él lo habían calificado, lo habían tildado en la iglesia con ser un hombre muy radical. Y él decía, es que Dios es un Dios radical. Y yo le dije a mi esposo después, y yo, es cierto, Dios es un Dios radical. Él dice, el que no recoge conmigo, desparrama. O sois hijos de Dios, o sois hijos de ¿quién? Del diablo. En Dios no existen intermedios. Entonces cuando yo vengo a la iglesia y Dios trata conmigo, cuando Dios me pasa a su reino, es porque ya no soy de las tinieblas, ya soy de la luz. Y entonces mis actos, mi comportamiento, mi vocabulario, mi forma de vestir, todo eso tiene que ser de acuerdo a lo que ahora soy. Amén. Por eso, hermanos, de nuestra vida, en vez de írsenos pegando lo del mundo, debiéramos de estarlo haciendo cada vez más lejos. El que quiera servir al Señor ha de entender, hermanos, que debe de renunciar. Eso fue lo que dijo Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, pero el que quiera tiene que negarse a sí mismo. Yo tengo que renunciar, hermanos, a ciertas cosas que a mí me gustan, que a mí me parecen bonitas. A esta damaris humana carnal le llaman la atención muchas cosas de las que hay afuera. Porque seríamos mentirosos si dijéramos, no, todo lo de allá me resbala, no me gusta. No, hay cosas llamativas. Pero cuando yo me pongo en las manos del alfarero, yo digo, yo quiero servir al Señor. Yo prefiero renunciar a mis gustos. Yo prefiero renunciar a esas cosas que a mí me llaman la atención por amor al que quiero servir. Por eso, hermanos, es que se le exige mucho al servidor. Y gracias a Dios por el celo que aquí en Villa Lilian hay. Y que ojalá lo conservemos y lo afiancemos. No que seamos, ¿cómo es la expresión? No es que seamos anticuados o sí, como tan extremistas. No, no somos extremistas. Somos gente santa. Somos servidores santos. Y los servidores santos no hacen lo que hace el mundo, hermanos. Vea, es que uno le pasa muchos errores y malos comportamientos a mucha de la gente de la iglesia, pero a los servidores, no. Porque es que un servidor tiene que estar dispuesto a dejar que de su vida salgan las cosas que no pertenecen a la vida de Dios. Entonces, mis hermanos, hay que renunciar a muchas cosas. A Dios no se le sirve de cualquier manera. A Dios no se le sirve según mi parecer. A Dios se le sirve
como a Él quiere que se le sirve. Amén. O sea, hermanos y hermanas, que va a haber que dejar muchas cositas. De esas que decimos, es que la Biblia no dice. Hay muchas cosas que la Biblia explícitamente no dice, pero que implícitamente sí se dan a entender. Todo en la Biblia está escrito. Hermana, ¿dónde está escrito lo del maquillaje de las mujeres? ¿Dónde está escrito en la Biblia lo de los novios? ¿Dónde está escrito una cantidad de cosas? En la palabra. En la palabra. Amén. Pero entonces ese segundo paso, hermanos, que debemos de cumplir es ese. Que Dios y que nosotros saquemos de nuestra vida lo que no es de Dios. Nosotros no tenemos comunión. La Biblia dice, no tiene comunión la luz con las tinieblas. No es normal que nosotros, nuestros mejores amigos, sean inconversos. No es normal que yo me vaya a una fiesta con los compañeros de colegio, de trabajo, a celebrar la despedida, el día de amor y amistad, qué sé yo. No es normal, porque no son mis gustos, no debieran ser mis gustos. Amén. Prueba superada la segunda, porque de ahí para arriba va peor todavía. Peor para el que no se quiera sujetar, mejor para los que queremos servir. Bueno, el tercer paso que hace el alfarero con la arcilla es que la arcilla es lavada. Y ese lavamiento, hermanos, viene por la palabra de Dios. Nosotros, iglesia, y un servidor tiene que aprender a amar la palabra de Dios. Tiene que aprender a gustarle, escuchar la palabra de Dios. A los servidores y a los que estamos en ese proceso nos encanta venir a los cultos porque venimos a escuchar la palabra de Dios. Totalmente de acuerdo con el pastor. No es la oración, no es la alabanza, no es el evangelismo, es la palabra de Dios. Ella es la que nos lava, ¿o no? Ella es la que nos alimenta. Ella es la que nos enseña, la que nos ilumina. Dice la palabra, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Pero pilas, hermanos, que no es cualquier palabra. Hay muchos hermanos que les encanta escuchar cualquier tipo de predicador. Y ahora hay mucha palabra adulterada, que de un versículo de la Biblia sacan una doctrina totalmente errada. Y tenemos que ser sabios, hermanos, y saber oír la voz del pastor. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas no siguen cualquier voz. Una oveja debe saber distinguir la voz de su pastor. Hermano, no se quede en la casa escuchando una predicación cualquiera por ahí. Es que es tan bonito, habla tan bonito. No, hermano, vea, venga al culto y aliméntese de esta palabra sana. Pero escuchémosla, estudiémosla. No la saque a pasear, no la desempolve cada 8 días. Estúdiela, ámela, que sea su deleite. Que usted quiera aprender de la palabra. Porque ahora somos tan malitos en el conocimiento de la palabra, porque no nos gusta estudiarla. Vea, yo apuesto que si me pongo a preguntar quién se sabe todos los libros de la Biblia en orden, a poquitos. ¿Quién se los sabe? Los libros de la Biblia. César, pero es que hermano Cristóbal, ¿sí? Imagínate el hermano Cristóbal buscando el Éxodo en el Nuevo Testamento. No, hermano Cristóbal. Pero a poquitos que no sabemos los libros de la Biblia.
A poquito que conocemos de la historia, del entorno que rodeó toda la inscripción de la palabra de Dios. Y a veces nos ponemos a investigar más de psicología, más de anatomía y de una cantidad de cosas, y descuidamos la palabra. Amemos, hermanos, el servidor debe amar la palabra. Un servidor que no ame la palabra no tiene fundamentos. Nos da mucha dificultad cuando la palabra es durita con nosotros. Pero es que esa palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir. Para eso es la palabra. Entonces esa es la tercera parte, el tercer paso del alfarero con la arcilla. Vamos ahora con el cuarto. Este cuarto paso es que la arcilla es remojada con agua. Y ese remojar con agua lo tipificamos en la Biblia como el bautismo que cada uno de nosotros hemos recibido en el nombre de Jesús. Pero mire, mi hermano, el bautismo en el nombre de Jesús salva. ¿Cuánto lo creemos? Salva. Pero usted sí cree, hermanos, que por yo hacerme sumergir en las aguas ya está asegurada mi salvación. La vida de salvación es una vida de obediencia. Es una vida de obediencia. Porque ahí en la pila bautismal, en las aguas bautismales, es invocado el nombre que es sobre todo nombre sobre mi vida. Y si yo lo creo, hermanos, yo vivo de acuerdo a ese nombre que fue invocado sobre mi vida. Pero muchas veces ve uno que se mete un pecador seco y sacamos un pecador mojado. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que no es solo que nos sumerjan allá, sino que nuestra vida de ahí en adelante debe ir acorde a lo que se nos invocó, al nombre que se nos invocó. Si el nombre de nuestro Dios es santo, así debemos vivir nosotros. Amén. Porque uno ve muchas personas por ahí con unos testimonios malos, con una forma de conducirse mala, y decimos, vea, y es bautizado. Es que ese sumergir en agua no cambia a la gente. No. Pero todos los servidores sí debemos de haber pasado por esa parte, de que el nombre de Jesús haya sido invocado en nuestras vidas y de ahí en adelante llevar una vida santa y agradable delante de Dios. Amén. El quinto paso, hermanos, es que el barro es filtrado o colado. Cuelan el barro. Cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, todo es color de rosa. No, son los mejores tiempos de nuestra vida, el comienzo de la vida cristiana. Eso es el gozo, el fervor, las ganas, el ánimo. Y uno a todo quiere ir, en todo quiere estar, ¿o no? Ahí, para las que sea, hermana, así sea que haya que trasnochar, que haya que madrugar, para las que sea, hermano. Y es ese gozo y ese fuego y todo comienza muy bien. Pero cuando usted menos lo espera, comienzan las pruebas, comienzan las dificultades, ¿cierto? Comienza el desánimo, comienzan las cosas a salir como nosotros no pensábamos, llegan los problemas. Y uno dice, pero yo no soy pues hijo de Dios. Y yo no me convertí al Señor y vivo una vida agradable delante de Dios. Porque uno se cuestiona mucho cuando uno es un buen cristiano, cuando uno trata de hacer las cosas lo mejor posible para Dios. Pero vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen esos tiempos, hermanos, en que uno se va a parar de una y le cae la otra. ¿No le ha pasado?
y a veces le caen todas juntas. Y uno se cuestiona y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Yo qué estoy haciendo mal? ¿En qué pecado? Y uno le dice, Señor, ¿qué hice? ¿Por qué me estás tratando así? ¿Por qué este problema? Es parte del proceso del servidor. Porque usted y yo, hermanos, tenemos que aprender a saber que cuando nosotros venimos al Señor, el enemigo, el diablo, va a querer hacernos devolver. Y más cuando uno quiere servir al Señor, uno arranca con todas las ganas. Pero ¿quién quiere que usted se pare o se devuelva? El diablo. Y entonces Dios permite esas pruebas y esas dificultades y esas situaciones para ver usted y yo qué tan firmes estamos en Él. Porque es necesario que nosotros aprendamos a servir a Dios cuando hay problemas o cuando no hay problemas. Porque si alguien tiene problemas y dificultades, muchas veces son los servidores. Uno se encuentra, se ve metido a veces en unos rollos que uno dice, oiga, ni que porque no le sirviera al Señor. Pero es que es precisamente por eso, porque somos servidores del Señor. El Señor nos dice, bueno, yo voy a ver qué tanto está usted, estoy yo segura de servirle a Dios. Esto no es color de rosa. Sí hay rosas, pero las rosas traen ¿qué? Espinas. Y a veces nos tocan con el pétalo de las rosas, a veces sentimos el olor fragante de las rosas, pero cuando menos piensa, nos enterramos una espina. Nos rayamos, ¿cierto? Eso duele, pero igual hay que seguir. Hermanos, el siervo de Dios tiene que aprender a saber que se le sirve a Dios en las buenas y en las malas. Y muchas veces los problemas a veces son en la casa, en nuestros hogares, ¿sí? A veces hay dificultades allá en casa, pero muchas veces también las dificultades las encontramos aquí, en la iglesia. ¿Qué hablaron de mí? ¿Qué dijeron de mí? ¿Qué no les gustó esto? ¿Qué es que me viven mirando? Hay gente que dice, no, hermana, qué pereza servirle uno al Señor. Todo el mundo está pendiente de uno. Sí, porque es que usted es un servidor. Y están todos los ojos. Vea, yo tengo ahí como casi 100 ojos, un poquito más pendiente de mí. Y uno dice, y esos 100 ojos que lo están mirando, ¿qué estarán pensando de mí? Y resulta el problema por aquí, y resulta el problema por allá. Y entonces yo vengo, pastor, vea, le voy a entregar el cargo. No quiero seguir más. No, pastor, qué pereza servir aquí. Aquí hay problemas por todos. Vea, se lo entrego. ¿Porque están mal las cosas? ¿Porque están difíciles? Este es el paso donde la mayoría de los servidores se quedan. Donde la mayoría de los servidores renuncian a seguir el proceso. Es el paso más crítico porque no es fácil, hermanos. No es fácil, porque el que diga fácil que es servirle al Señor con un problema bien grande es mentiroso. Es difícil, muy complicado. Pero que yo voy a dejar de servirle al Señor porque las cosas van mal, se ponen peor si yo dejo de servirle a Dios. Entonces lo que hay que aprender es a eso. Este paso de ser colado, de ser filtrado, es eso. Hay que aprender que es el Señor el que está trabajando en nosotros. No le eche la culpa al hermanito, a la hermanita. No le eche la culpa al familiar, no le eche la culpa al pastor. No es nadie en especial, es el alfarero divino que está trabajando en usted y en mí, amén. Y que me está metiendo en ese proceso. Cuando uno tiene pruebas y dificultades, hermano, gócese en esa prueba. Diga, el Señor me está colando.
¿A cuánto los está colando el Señor en este tiempo? Sí, Señor. Porque hay tiempos muy buenos de mucha tranquilidad, pero hay tiempos muy difíciles. El sexto paso. Señor, paren el reloj. El sexto paso. La arcilla, este me gusta mucho. Porque la arcilla, después de ser filtrada, se examina con una fina aguja o un alambre para ver si tiene burbujas. Cogen la masa de arcilla y el alfarero comienza con una aguja muy delgada a pinchar el barro para que le salgan las burbujas de aire. Porque una vasija de barro con burbujas de aire se daña fácilmente. Y sabe mi hermano que Dios muchas veces hace eso con nosotros. Muchas veces el Señor nos pega los pinchazos porque nos ve muy infladitos. Uy, pero como está decrecido el hermano, cuando Dios menos piensa, le pega un pinchazo. Como a Pablo. El apóstol Pablo. Ay, qué rico ser como Pablo. ¿Cierto? Ay, el apóstol, el que revolucionó el mundo. Ese hombre, mejor dicho. Pero qué pinchazo tan grande tenía Pablo. 3 veces he orado al Señor para que lo quite de mí. Y Dios no quiso. Porque ese pinchazo que tenía Pablo ahí le recordaba a Pablo que la gloria no era de él, sino de Dios. Servidores, lo que nosotros hacemos es por la gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Yo lo he dicho, todo predicador tiene su día malo, el día en que el Señor le pega el pinchazo. No. Sí. Uno dice, vamos a invitar a tal pastor, oiga, mera bomba, espectacular, enseña, tremendo predicador. Y claro, el ego humano, no podemos dejar de ser humanos. Uno a veces va diciendo, ay Señor, úsame como aquellos otros días, bendíceme como aquellos otros días. Y llegan a predicar y el Señor le pega el pinchazo. Y le dice, es mejor que te desinfles ahí, no que te desinfles en el infierno. Nos pasa así muchas veces, ¿o no? A veces con los músicos nos pasa y con los cantantes. Ay, no, esa voz tan linda. Y la mejor voz. Cuando menos piensa se le salió un gallito y uno dice, ay, ¿por qué aquí en el culto especial? Donde estaba la iglesia llena. Si estaba el muchacho que me gusta y me escuchó el gallito aquel. Nunca se me había salido. ¿Por qué hoy? Porque el Señor abrió el galpón. Porque el Señor nos pega el pinchazo. Porque el Señor nos pega el pinchazo. A veces esas incapacidades que nosotros vemos, esas falencias que nosotros vemos en nosotros mismos, son esa forma que Dios tiene para controlarnos, para que no nos inflemos. Porque esto no es de nosotros, hermano. Vea, lo que nosotros hagamos y en lo que Dios nos respalde, dele la gloria al Señor. Hay una canción muy bonita que habla sobre eso, que dice llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, ¿cierto? Y el coro dice, ¿de qué me vale alcanzar lo que quiera? Que me aplauda la gente. Dice, si detrás del telón está el autor de la vida, esperando que un día le presten atención. Hermano, como servidores de Dios, tenemos que saber que el respaldo que tenemos viene de Dios. No se hinche, hermano, no nos hinchemos con lo que no es de nosotros. No se jacte por lo que usted tiene, por lo que Dios le ha dado. Uno encuentra, hermanos, que si es así, sí, si es aquí, no. Y exigen. Ay, no, si es por allá, no. No, a mí en eso no. No.
Es que no es eso. Lo que Dios te permite hacer, hazlo para Él. Hagámoslo para Él, porque de Él es la gloria. Amén. Y si no, hermanos, más de un pinchazo nos vamos a ganar. Sí, más de un pinchazo nos vamos a ganar. Entonces no queremos ser pinchados, ¿cierto que no? Ahora, cuando ya la masa está pinchada y ya no tiene aire, cuando ya nosotros estamos desinfladitos, unos más que otros, cuando ya estamos desinfladitos, es el momento en que estamos listos para entrar a la rueda del alfarero. Mire todo el proceso que tiene Dios con nosotros para meternos apenas en la rueda a trabajar. No hemos sido ni siquiera formados como vasijas, y mire todo lo que Dios ha hecho. El paso que sigue entonces es que esa arcilla ya desinflada es metida en la rueda. Ese centro de la rueda del alfarero representa estar en el centro de la voluntad de Dios. Y qué difícil para muchos es estar y hacer la voluntad de Dios. Muchos preguntan, hermana, ¿y cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? A ver, mi hermano, yo le pregunto a usted, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál? Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la palabra, es agradable y perfecta. Acuérdense que hay que amar la palabra y hay que aprendérsela. Yo soy mala para las citas bíblicas, eso sí, mala para las citas bíblicas. Yo la ubico en la Biblia que tenga, me acuerdo de la hoja del lado donde estaba. ¿Usted no? Sí, pero hay que aprendérsela, hermano, porque Dios no le recuerda a uno lo que no sabe. Amén. Entonces la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y estar en ese centro de la rueda es estar en la voluntad de Dios. Hermanos, no es difícil conocer la voluntad de Dios. Dios siempre nos manifiesta cuál es su voluntad. ¿Sabe qué es lo difícil? Que nosotros querramos hacer la voluntad de Él. Porque rara vez coincidimos. Rara vez coinciden nuestros gustos y nuestros pensamientos con la voluntad de Dios. Señor, es que yo quería a mi esposo alto, más blanquito, pues de otra posición social, decía yo. Y porque me lo mandó más bajito, negrito, era taxista desempleado cuando eso. Vivía más desempleado que. Entonces esa no es la voluntad de Dios. Pregúntele al Señor, déjese guiar por la voluntad de Dios. Él sí le dice, Él sí le muestra, Él sí le enseña. Dios no nos va a dejar caer al hoyo sin decirnos pilas que ahí está el hueco, mijo. Vea, es que yo quiero que usted haga esto para mí. Y uno es, no, yo no. ¿Y por qué yo no? Póngame a hacer aquello mejor. Pero Señor, ¿por qué tengo que ser yo? Hombre, porque esa es la voluntad de Dios. Yo siempre he creído que cuando a mí me ponen a hacer algo, no es el hermano, la hermana, Julanito, Peranito. Es Dios el que me dice, quiero que usted vaya y haga eso. Y a veces discutimos tanto con la voluntad de Dios. Es Dios diciéndonos, así no es, por ahí no es. Hombre, no se comporte así, no hable así, cambie estas cosas. Y seguimos, Señor, muéstrame tu voluntad. Muchas veces queremos que el angelito baje así y le diga a uno, vea, es esto. ¿Usted cree que para qué están puestos, hermanos, los pastores y los líderes en la iglesia?
sino es para que dirijan también nuestra vida según la voluntad de Dios. Ve, hay gente que muchas veces quiere pedir un consejo para saber cuál es la voluntad de Dios, y ¿saben a quién se lo piden? Al amigo, al compinche, al que le va a decir lo que él quiere que le diga. No, es que si yo le digo al pastor, yo sé que él me va a decir que no. Si sabe que le va a decir que no, ¿usted por qué cree? ¿Cierto que el Señor ya le ha dicho que no? No, es que donde le contemos a la esposa del pastor, la hermana Amari, no, vea, ella nos regaña, nos dice esto, ¿no? Ella no va a estar de acuerdo con eso. Mis hermanos, hay que aprender a escuchar. Porque cuando Dios nos mete en esa rueda, es porque Él dice, estamos trabajando y necesito que hagas lo que yo te voy a decir que hagas. No es a nuestra manera, hermanos, es a la voluntad de Dios. Un servidor tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. No reniegue, no reneguemos. Ay, que el pastor no me vaya a poner en tal directiva. No, si es en esa, yo ahí mismo le digo que no. Y estamos diciéndole, Señor, úsame, quiero servirte. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Hasta la muerte. A veces nos volvemos poetas cuando estamos orando y te entregamos la vida y todo lo que soy. Y a veces nos piden la ofrenda y decimos, no, todo menos la billetera. Todo lo que tengo, y no trae sino un billete al culto. Todo lo que tengo, lo otro lo dejo en la casa. No, hermanos, es todo. Si yo digo que lo doy todo al Señor, lo doy todo. Ve, ayer que estábamos en el culto de Dorcas, que las hermanas hicieron eso tan bonito de renovar nuestro compromiso y de poner nuestras vidas al servicio del Señor, y ella decía, yo quiero que mi hija sea una esposa de un pastor. Ay, hermanos, Dios toma muy en serio lo que nosotros decimos que vamos a hacer. Las promesas que uno le hace a Dios es en serio, y las oraciones que uno hace es en serio. Vea, yo estoy aquí, me vine a dar cuenta no hace mucho tiempo. Yo soy, por la misericordia y la gracia del Señor, una esposa de un pastor por la gracia de Él y porque mi mamá oraba por eso. Yo no sabía que mi mamá oraba por eso. Y somos 3 mujeres y me tocó a mí. Pero cuando uno está para hacer la voluntad de Dios, esas promesas que nosotros le hacemos al Señor, Él se las toma muy en serio. Y cuando nos mete en el centro de la rueda, hermano, nos mete y nos enseña a caminar según la voluntad de Él. Por eso, hermano, esto de servir al Señor no es así, venga, parémonos detrás de un púlpito, que eso es ya ahí. No, es la preparación que tenemos que tener. ¿Está fácil o no? Bien, no. Ay. Y vamos para el 8. El barro es estirado, es apretado y es amasado. No solo lo meten al centro de la rueda, sino que empiezan a amasar, a estirar, a jalar, a apretar. Y la masa es de un lado para otro. ¿Y cuántas veces a los servidores nos toca vivir ese tiempo? Un tiempo de exigencia. Y muchas veces esa exigencia Dios la forma por medio del pastor. Usted no ha vivido ese tiempo en que el pastor es que no lo haga así, hágalo así, pero venga tal cosa y el pastor lo quiere mover de aquí para allá y él que no lo hagas así, que hacelo así, que por qué hiciste aquello, que por qué no vas allí, y uno dice, pero ¿para dónde el pastor qué? Porque es que tiene los ojos puestos en mí, todo yo, y él quiere que, y cualquier cosita que ve, ahí mismo me corrige, y ahí mismo me dice, que es que el pastor lo pulpitea a uno allá, hermana, qué pena. Eso que lo aprieten a uno es como maluco, ¿cierto? Que lo estén presionando. Hay gente que dice, yo sirvo en la iglesia y no en la iglesia al Señor. Yo sirvo al Señor, pero que
a mí no me pregunten por mi vida personal. Y a veces no queremos que se nos exijan ciertas cosas como servidores de Dios. ¿Por qué muchas veces se nos dice en los cultos a quién necesitamos especialmente? A los servidores. ¿Quiénes son los que deben de estar primero orando en la iglesia? Los servidores. ¿Quiénes son los del mejor ejemplo? Los servidores. ¿Quiénes son los de la consagración? Los servidores. ¿Quiénes son los del trabajo pesado en la iglesia? Los servidores. Y uno dice, ay no, para tanta cosa, para que estén detrás de uno a toda hora, y lo llama el pastor, ¿y por qué no vino? Porque uno ya sabe dónde se ubica cada uno, y cuando ve la silla vacía dice, faltó fulanito, pruebo cambie de silla. Así lo desubican a uno más fácil. Pero dice, pero ¿y por qué tiene que ser así? Porque Dios lo está estirando, porque Dios lo está amasando, porque Dios lo está apretando, porque Dios está trabajando con usted y conmigo. No es fácil, hermano. Es que cuando uno quiere servirle al Señor y empiezan a exigirle tanto. Hermano, pero no se peine así. Hermano, pero pilas con aquello. Vea, cuidadito con lo otro. Y empiezan, y es detrás de uno como en una persecución. Uno a veces dice, el pastor me la tiene montada. Es que ¿por qué a Julanito no le dice y por qué sí a mí? Porque es con usted, hermano, que Dios está trabajando. No todos vamos en el mismo proceso. No todos vamos en el mismo paso. Y si Dios se la sembró a usted y se la montó a usted, perfecto, hermano. Que Dios nos amase las veces que sea necesario. Que Dios nos estire las veces que sea necesario. Hermano, ayer todo el día en culto y hoy también. Y ay del servidor que no venga. ¿Ah? Es que es muy exigente ese pastor. No, es que él quiere quedarse solo. No, solo no. Dios quiere gente fina. Gente que no se rasgue en el primer estirón. Porque en el menor golpecito usted se quiebra y se pierde todo el trabajo. Entonces a Dios no le sirve así. Dios primero nos amasa bien y nos pone bajo presión. A veces, hermanos, son las mismas directivas, los mismos grupos de trabajo, la forma en que Dios tiene de estirarnos y apretarnos. Ay, me volvieron a poner con la hermanita aquella, como es de cansona, de aburridora. No, no, no. Esa es la hermanita con que Dios está trabajando con usted. A veces Dios le pone a uno la persona que uno menos quiere al lado. Y uno dice, Señor, dame valor este año. Y a veces le dicen a uno, ay, vea, hermano, yo sirvo en esta directiva, pero si me pone con Julanito y Peranito y Peranito. Y nosotros tuvimos una experiencia así, que una hermana dijo, yo sirvo, hermano, pero si sirvo con Julanito, Peranito y tal. Y casualmente se dio, porque eran personas que uno veía aptas para trabajar. No duraron 6 meses. No duraron 6 meses en la directiva juntos. Porque no es con quien yo quiera, es con quien Dios quiera. Y que es muy difícil el hermano, es que irresponsable. No, él dice que a las 4 y llega a las 5. Otra vez, hermana, otra vez. Y gloria a Dios por él, y oraré por él y lo amaré. Pero es la forma que Dios tiene para trabajar con nosotros. Dele gracias a Dios por ese cabezón que tiene al lado que le saca dolor de cabeza. Ese que le quita el sueño, dele gracias al Señor. El que lo hace llorar cada rato, dele gracias al Señor por él. Dígale, Señor, este estirón me lo aguanto, este apretón me lo aguanto porque usted está trabajando conmigo. Porque cuando uno le sirve al Señor, hermano, sí que tiene que trabajar con gente. Y hay gente muy difícil. Hay gente muy difícil en la iglesia. Y todos somos hijos de Dios. Y uno dice, un hijo de Dios, y para yo encontrármelo en el cielo, allá no va a lidiar con él. Pero hermanos, hay gente muy complicada. Y nosotros como servidores, si queremos tener esa labor, ese ministerio, que Dios nos use, que Dios nos respalde, hay que aguantarlo. Amén. ¿Sí se va a aguantar al hermanito, a la hermanita? ¿Sí se va a aguantar?
¿Sí? Ay, Señor, dígame, dígame. Después de que esa vasija es amasada, es apretada, ahora esa vasija ya está lista para que se le dé forma. Ahora Dios empieza a darle forma. ¿Quién empieza a darle forma? Dios. No es la forma que tú quieras tener, es la forma que Dios quiere que tú tengas. Es la forma que Dios quiere que tú tengas. Mi hermano, la Biblia dice, el profeta Isaías dice: ay del que pelea, el que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? Es la forma que Él quiere darnos. No es el ministerio que yo quiero tener. Y esta semana nos lo van a enseñar. No es lo que yo quiera hacer. A mí me gustan las canciones, me gusta cantar. Hay una canción que dice: no lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que deba decidir. No soy yo, dice: mi Padre escogerá. ¿Usted sí está dispuesto, hermano? ¿Sí estamos dispuestos como servidores? Sí, hacer lo que el Señor. Yo nunca he trabajado en eso, hermano. Yo nunca he hecho eso, hermano. Pero si fue la forma que Dios le dio, la vasija que Dios quiere y necesita para derramar su gracia y su presencia, esa es la forma que tenemos que adoptar. Esa es la manera que tenemos que hacer. Y ahora, hermanos, ya ahora que uno cree que ya está listo, ya es un servidor maduro porque ya tiene estabilidad, ya tiene forma. Uno dice: Señor, he alcanzado madurez, he alcanzado la forma, he pasado todo este duro trabajo, ahora estoy listo. ¿Y sabe cuál es el paso número 10? Es que cuando la arcilla ya es moldeada y la vasija ya está formada, la meten en un estante, en una estantería, y la dejan allá para que se seque. Parece como que el alfarero la olvidara. Quédese allá quietecita para que se seque. Ay, mi hermano, como es de duro esos tiempos de silencio de Dios. ¿No lo ha vivido? Como decimos los paisas, ni suena ni truena. Uno dice: Señor, pero todo lo que he hecho, yo oro, yo leo, yo estudio, yo me he preparado, Señor, yo estoy en toda capacitación, en toda oración, en todo, y a ver quién me tiene en cuenta. ¿Para qué yo hago todo eso? Mi hermano, lo tienen secando. Nos tienen secando. Hay tiempos en los que uno se siente como en disciplina. Ven, ni para recoger la ofrenda, ni para repartir las boleticas de obra social. Parece que yo no estuviera, nadie me ve, nadie me tiene en cuenta. ¿No le ha pasado algún día? Uy, lo ignoran a uno, uno dice: Dios mío. Y entonces yo me voy a ir de aquí porque aquí no me tienen en cuenta. No, mi hijo, si estamos en el proceso de secado, donde usted vaya, allá queda secándose. Sí. Y es ese tiempo que Dios dice: quédeseme ahí, escóndaseme ahí. ¿Cuánto tiempo pasó Elías otra vez escondido? 3 años y medio. Él apareció, hizo cerrar el cielo y desapareció. Cuando Dios le dijo: salga, salió y Dios lo usó. Es que no es en el tiempo que nosotros querramos que Dios nos use. Dios tiene un tiempo de preparación.
Dios tiene un tiempo en el que te va a sacar y te va a mostrar. Pero si en estos momentos tú estás allá y tú oras y tú te esfuerzas y tú te capacitas, pero ves que nada pasa contigo, que Dios como que no te tiene en cuenta, que Dios no cuenta contigo, o si haces algo, Dios ni te respalda. Me dice, me fue mal. Paso a recoger la ofrenda y ni ofrenda echan. Cuando yo paso, cuando esté por ahí nos dice para no sacarlo a recoger la ofrenda. Pero todo, hermano, no es que no cuentan conmigo, nada me sale bien. Estamos secando. Y es la manera que Dios tiene, hermanos, para que nosotros nos vamos volviendo fuertes espiritualmente. Porque nosotros debemos dejar de ser de niños a ser ya hermanos y cristianos con madurez. Hay una anécdota muy bonita que se cuenta que alguien tuvo un sueño que veía al Señor frente a 3 creyentes. Estaban de rodillas los creyentes y el Señor pasó y al primero le dio un fuerte y amoroso abrazo. Al segundo creyente solo le tocó el hombro y al tercero solo lo miró. Y el que estaba soñando le dijo, Señor, ¿por qué al último solo lo miraste? Y el Señor le dijo, porque Él es más fuerte que los otros. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ser maduros en la vida espiritual. Nosotros como servidores no somos de los que armamos la pataleta por todo. Los servidores no son de los que están, Señor, me abandonaste. Señor, es que el pecado que yo cometí cuando tenía 10 años, un viejo ya de 50. Hay gente que llora por los pecados todos de su vida y siempre se arrepienten por lo mismo y creen que les pasa algo malo, y es que creen que porque Dios se las está cobrando. Cuando Dios dijo hace rato, yo olvidé eso, ni me acuerdo de eso, dice el Señor. Mis hermanos, Dios a veces, hay días que necesita el abrazo del Señor, ¿cierto? Claro, es rico, hay momentos en que uno necesita ese abrazo, pero hay momentos en que Dios dice, Él aguanta así. Con que Dios nos mire es suficiente, hermanos. Y no me voy de la iglesia, y no me enfrío y no me aparto. Yo sé que Dios está ahí, que Dios está guardándome, que Dios está sosteniéndome, que Dios está ahí ayudándome, sí. Ay, porque Dios tan bello, mire, el Señor bendice tanto a fulanito y uno siente que Él se goza en la presencia de Dios y derrama lágrimas y habla en lenguas, y tú también. Dios sabe que tú ahí donde estás fiel y estás firme, y que tú en esos momentos eres fuerte para saber que Dios no te ha dejado solo. Hay hermanos que en una prueba, en una dificultad, lo primero que piensan es la calle, el mundo. Pero hermanos, nosotros tenemos que ser servidores, como lo decíamos ahorita, que cuando nosotros tengamos un problema, lo primero que no vamos a ver en la calle o cambiarnos de iglesia o entregar el cargo. No, señores. Ahí donde estamos, Dios nos quiere hacer fuertes, amén. Nos quiere hacer fuertes para endurecernos ahí. Y mira, hermano, el paso 11, ya casi estamos listos, son 12, ya casi estamos listos. Pero el paso 11 es que después de que la vasija está seca ya, la meten en el horno de fuego. Ay, ay, ay. Ahí sí dice uno como el pastor, ay, ay, ay. Dice la Biblia, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y mi hermano, todos, absolutamente todos los siervos de Dios pasamos por el horno de fuego. Todos. Y sabe, hermanos, es muy bonito porque se dice que cuando está la vasija en el horno, el alfarero empieza de tiempo en tiempo a sacarlo, de hora en hora a sacarlo, y la toca con una varita y vuelve y la mete.
Al rato vuelve y la saca, le da con la varillita y vuelve y la mete. Y dicen, ¿hasta cuándo? Y dicen los que saben de eso, hasta que la vasija cante. Tiene que tener un sonido especial, único, para saber que ya está lista de salir del horno. Mi hermano, y a veces Dios nos mete en el horno y no nos saca hasta que no aprendamos a cantar como Él quiere que cantemos. Señor, sácame de esta prueba, de esta dificultad, es que yo ya no aguanto más. Y el Señor dice, todavía le falta fuego. Y vuelve y lo mete. Mi hermano, es que así estemos en el horno de fuego, en la situación más difícil, en la prueba más difícil, hay que cantar para Dios, hay que vivir para Dios, hay que servirle al Señor, así estemos pasando por las duras y las maduras. Un servidor que está listo para ese servicio muestra eso. Y uno ve, hermanos, que pasan por unas situaciones, hermanos. A veces les pasa las de Job. Dios lo deja sin nada. Se le acaba el empleo, se le enferma la familia. Le arman el chisme en la iglesia, el pastor no le habla. Todo lo estrujan, porque uno cree cuando uno tiene esa imagen de que aquí le tienen la mala, dice, ay no, pero es que todos me estrujan. Y usted dice, Dios mío, pero ¿qué fue esto? Porque todas se me vinieron encima, hermanos, así se venga todo encima. Yo tengo que saber que mi vida está en las manos de Dios y que Él me va a sacar de ese horno cuando yo aprenda a vivir para Él en medio de la dificultad y a servirle a Él en medio de la prueba y de la situación difícil. El horno de fuego todo lo tenemos que pasar. No es fácil, hermanos. Yo recuerdo recién ya salidos al ministerio que nos llevaron para el lugarcito de Peñaliza, que hasta el pastor que fue a hacernos la posesión dijo, no le vayan a decir a Damaris lo que vieron. ¿Sabe que habían unas ratas inmensas? Habían culebras, habían arañas tipo tarántulas. Yo me acuerdo una vez que no escuché dominical porque había una de esas en el techo. Y tenía así la barriguita blanca llena de arañitas por dentro. Yo la miré toda la dominical. Yo dije, ¿dónde ir a caer? Cuando menos pensaba era en temporada de invierno si había ¿cómo se llama eso? ¿Un galpón? ¿Un qué? Un gavión. Unos gaviones ahí para que el río no se entrara. Y los hermanos me decían, ay hermana Mari, no, en esta temporada esto se inunda. Ay, yo Dios mío. Y era una tras otra. Y yo veía las culebras salían así de la casa de mí, donde dormía la niña. Nos tocó dormir una vez con una araña debajo de la cama de la niña. No la pudimos encontrar, esa condenada araña. Los gusanos, ay no. Habían unos gusanos cejones, de verdad. Mi suegra le tocó dormir con uno una vez. Fue su hermanito, yo no dije nada. Pero hermano, vea una situación y enseguida Sarita tenía unos 8 meses. Hermano, unas fiebres, que la niña era ardida de la fiebre. Y ya le había dado 6 veces acetaminofén, no le podía dar más. La traía el médico, no le encontraban nada. Mi esposo se iba a predicar, yo me acuerdo un sábado que él se fue a predicar a otro lado y la niña estaba enferma, ardida de la fiebre, y yo la tenía en una hamaca en el salón de predicación donde medio venteaba. Y yo ahí le decía al Señor, y yo, Señor, yo no puedo hacer nada. Mi esposo no está, no hay plata para salir, no teníamos EPS. Yo no decía, Señor, mi esposo me veía llorando y yo sola por allá, sin familia, bien lejos. Y lloraba, y diario que salía de aquí para Bolombolo, eso era llanto. Me daba hasta pena porque el taxista con que me iba me decía, niña, va muy aburrida. Me daba hasta pena, porque yo salía llorando de saber que tenía que volver allá. Y algún día mi esposo me dijo, mi amor, si quieres nos devolvemos.
Si quiere nos devolvemos, usted sigue trabajando, yo sigo trabajando, pero nos devolvemos. Yo no quiero verla a usted así. Yo le dije, no, Señor, no hay mal que dure 100 años, dije yo. Yo dije, esto no puede durar toda la vida. Esta me la aguanto, pero que me la aguanto. Y yo dije, Señor, como sea, pero yo no me devuelvo. Si usted nos llamó a servir y si la cogió conmigo, hágale, Señor, lo que sea conmigo. Y fue muy difícil, hermano. Vivir allá fue lo más difícil para cualquier mujer. Las mujeres que están aquí saben y me entienden. Pero sabe mi hermano que Dios me sacó de allá. Dios me enseñó a pasar ese tiempo de prueba. Yo era feliz, así con la niña enferma y cantábamos y hacíamos cultos. A lo último me acostumbré a ver las culebras por ahí. Yo, amor, mira, y hay otra. Normal. Hermano, ¿me hace el favor y me mata esa araña? Normal. Yo no sacudí los muebles ni el comedor en 8 meses que estuve allá. Pero ahí lo dejaba, no comía ahí. Las lagartijas, ¿sabían las lagartijas grandotas? Y teníamos una mañana en el templo porque sabíamos que era porque era colimocha. Y a veces era uno orando ahí en el altar y ¡zas! Pasaba la... Fue un tiempo de mucho fuego, de mucha prueba. Pero si nos devolvíamos de ahí, no éramos aptos para servir. La Biblia dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto para entrar. Hay tiempos muy difíciles para servirle al Señor. Y hasta que no aprendamos a cantar, no nos sacan de ahí. Porque mi hermano, vea, para la gloria de Dios, después de que nosotros nos trajeron de Bolombolo, siempre he vivido en casas tan bonitas. Siempre. Imagínate, de allá me trajeron a vivir en la casa pastoral del 20 de julio. El hermano Héctor me dijo, ve a ver Esnidia si cabe aquí. ¿Por qué él me dice así? Hermosa, una casa pastoral hermosa. Y de ahí en adelante Dios me ha llevado a vivir en casas bonitas. Si animales, no culebras y eso. Pero las raticas son más chiquitas en algunas partes. Ya las arañas las mata uno con la chancla. Pero mi hermano, hasta que no aprendamos a cantar en medio de la prueba, en medio del horno, no somos aptos para servir. Hay que pasar ese tiempo de prueba. Que todo se le vino encima, hermano, no le tenga miedo a eso. Dios está trabajando, siéntase privilegiado. Diga, ¿para qué cosas tan grandes me tendrá el Señor que me está pasando por aquí? Pero no te va a sacar hasta que no cantes. No me va a sacar hasta que no cante. Tengo que aprender a cantar. Y después de ese paso, mi hermano, ahora sí, el alfarero dice, aquí está una vasija lista para servir. Ahora la vasija está lista para servir. Esta vasija es apta para el servicio que yo necesito. Y uno dice, ahí terminó el proceso. Uno cree que el Señor ya terminó con uno. Nunca seremos producto terminado. Siempre habrá algo que hacer con nosotros. Y yo quiero terminar con esto, hermanos. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, dice, Mateo 20 dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay muchos que son llamados. Todos tenemos la misma oportunidad de servir. Todos tenemos la misma posibilidad. Dios no tiene preferidos. Dios no tiene este sí, este no. En su iglesia no. Todos hemos sido llamados. Amén. Todos hemos sido llamados, pero Él dice, hay unos llamados y hay otros escogidos. ¿Sabe quiénes son los escogidos? Los que superan estos 12 pasos. Esos son los escogidos. Y por eso Dios esta noche quiso empezar con nosotros hablándonos de eso. Realmente, hermanos, estamos viviendo el proceso del llamamiento. ¿Dónde estamos?
¿En qué paso vamos? O simplemente nos queremos quedar, hermana, no, con tal de que Dios me llame, que no me escoja, que me deje aquí. No, hermano, vea, ser un escogido para servirle a Dios es lo más grande. Que Dios cuente con usted y que cuente conmigo, hermano, por Dios, es servirle al Rey de la Gloria, es servirle al mejor patrón, es tenerlo todo asegurado. Pero hay que saber, hermanos, que tenemos que pasar el proceso. La posibilidad está abierta para todos. Todo el que quiera servirle al Señor, Él tiene las manos abiertas. Pero necesita de alguien que diga: yo paso por esos 12 procesos que hay que pasar. Yo quiero seguir, yo quiero continuar el proceso, porque después de que Dios separa los llamados de los escogidos, empieza un proceso con los escogidos, que ese no lo vamos a ver ahora porque ya no se nos acabó el tiempo. Pero empieza otro proceso más especial con los escogidos. Jesús tenía 12, de los 12 tenía 3 y de los 3 tenía 1. ¿A usted no le gustaría ser de esos 3 o ese 1? Hermana, eso no es sino para los pastores. No, Señor. Eso es para los siervos. Esos son para los hijos de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos salgamos de lo cotidiano, de lo que veníamos haciendo. Dios quiere, hermanos, si Dios piensa en Villa Lilian para llevarnos a cosas grandes, lo que primero va a hacer Dios es empezar a trabajar con nosotros. Para levantar estos muros y hacer esta construcción, hay gente profesional que lo hace. Pero para la obra de salvación, para la obra del ministerio de este evangelio, necesita de hombres y mujeres que se quieran dejar moldear por Dios, que quieran meterse en las manos del alfarero y le digan: Señor, aquí me pongo y haz conmigo lo que quieras. Y yo quisiera esta noche, hermanos, que termináramos haciendo una oración. Y no sé si usted esta noche quiere decirle al Señor: cuenta conmigo. Yo no quisiera que nadie se me arrodillara allá. No, allá no. Allá no. Dios necesita hombres y mujeres valientes. Dios en este tiempo quiere gente decidida. Mire, y hay gente que dice: no, yo no paso al altar, yo oro aquí. No, es que si Dios me dice que pase al altar, yo paso al altar. Hermana, ¿qué tiene el altar? No sé qué tendrá el altar, pero en el altar pasaban cosas maravillosas. Recuerde, mi hermano, que lo que usted le promete al Señor, Dios se lo tiene en cuenta. Y recuerde también, hermano, que si usted no acepta el llamado a servirle a Dios, ¿a quién le va a servir? ¿A quién le va a servir? Qué bueno que usted... Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor. Estaba en el cielo inmundo y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú. Uy, que al mundo
para desmayar. Que sean mis fuerzas tan pocas, quiera volver atrás. Extiéndeme tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador.